Leemos en el libro de San Marcos, Dios, capítulo 2. Gloria a Dios. Amén. Bueno, está en el capítulo 1, perdón, hermanos. Capítulo 1 del libro de San Marcos, versículo 40. San Marcos capítulo 1, verso 40, dice la santa palabra del Señor: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le pidió luego, y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque tú eres bueno, oh Dios, y tu misericordia es para siempre. Gracias por tu bondad, por tu favor. Gracias por la salud que has dado a tu pueblo. Gracias por la salud de nuestros hijos, la salud de nuestros familiares, Dios mío. Gracias por usar a cada hermano y hermana como conducto de bendición para sus familias, conducto de bendición para sus amigos. Dios mío, pon gracia en ellos para que puedan también ganar almas, Señor, y traerlas a tus pies. En el nombre de Jesús, esta mañana te ruego por los quebrantados de salud, Señor, que tu mano poderosa les sane hoy. Y que este día, Señor, donde tocaremos, Señor amado, este tópico de tu palabra, sea de gran bendición para mis hermanos y para mi propia vida. En el nombre de Jesús, háblanos por tu Espíritu. Háblanos, Señor, porque hemos venido a escuchar tu voz. No vengo a oír lo que yo quiero, ni a decir lo que quiero. Quiero escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo ruego y te doy gracias por todo lo que haces. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Este día, hermanos, queremos tocar otro de los detalles, hermanos. Si usted recuerda, la semana anterior habíamos ya tocado un tema muy importante.
Hoy, hermanos, queremos hablar sobre una enfermedad. La Biblia acá, hermanos, habla de una intervención de Dios, una intervención divina, hermanos, sobre lo que era una de las enfermedades más poderosas, en el sentido de que llevaba a mucha gente a la muerte. Amén, hermanos. Bueno, la palabra del Señor habla de un leproso. Yo sé, hermano, de que muchos tenemos la bendición de tener salud física, gracias a Dios. Amén, hermanos. Y cada vez que venimos ante Dios, le pedimos a Dios no enfermarnos. Le pedimos a Dios que en este país donde, hermanos, abundan los virus, las bacterias y todo abunda, hermano, en gran cantidad, cosas que a veces en nuestros países no se ven, las vemos acá. Sea Dios, hermanos, el que guarde nuestras vidas. El asunto es de que acá, hermanos, había uno que no podía gozar de la salud que nosotros poseemos. Cuando uno goza de salud, debe, hermanos amados, de cumplir con el derecho que Dios nos da de poder, hermanos, permanecer en su presencia. Fíjese que el pueblo de Israel, que todo el tiempo ha sido un pueblo adorador, un pueblo que ha buscado siempre la manifestación de Dios sobre su vida, es un pueblo que vive, hermanos, constantemente en la presencia de Dios. En el muro de lamentaciones, por ejemplo, se adora a Dios las 24 horas. Allí, hermanos, no hay descanso para adorar a Dios. Por eso Israel es una nación muy bendecida por Dios. Entonces, eso nos deja una enseñanza, porque nos muestra de que en todo tiempo, como decía el salmista, debemos de buscar siempre la presencia de Dios. A Dios no se le busca un día domingo, no se le busca, hermanos, un día festivo, o no se le busca, hermanos, una vez al año, como hermanos, se hace en la religión universal, que una vez al año se acuerdan de Dios, sino que, hermanos, se debe de estar, hermanos, gozando de esta salud física, podemos gozar también de la salud espiritual. Y la salud espiritual solamente se recibe, hermanos, estando a los pies de Cristo. Amén. Bueno, aquí encontramos, como les dije, un hombre que tenía, hermanos, una enfermedad muy crónica, una enfermedad muy cruel. Quizá esta, hermanos, era de las más crueles del tiempo de Jesús. Esta enfermedad, hermanos, antes de que Cristo apareciera, estuvo afectando al pueblo de Israel, y no solamente a esa nación, sino que lo encontramos, hermanos, en cantidades en otras naciones que lindaban alrededor de Israel. Ellos no sabían cómo atacar esta enfermedad. Esta enfermedad era considerada, hermanos, no solo en Israel, sino en todas las naciones, incurable. Era una enfermedad muy cruel. Entonces el leproso era una persona, era una víctima de esta enfermedad que se manifestaba, hermanos, por medio de la piel. Sin embargo, la enfermedad, hermanos, se había desarrollado internamente, pues esta enfermedad considerado, hermanos, dermatológica, porque se expresaba por medio de la piel, con llagas y podredumbre en las personas. Hermanos, tenía de alguna manera un efecto tal que a la persona la llevaba hasta la muerte. El que tenía lepra o era considerado leproso era una persona que sentía, hermanos, que la condena le había llegado. O sea, no había una cura en el tiempo de Jesús para él. Entonces, es importante notar también que cuando la persona, hermanos, aparecía con manchas en el cuerpo, tenía que ir, según la ley de Moisés, al sacerdote. Entonces el sacerdote decidía si la persona, hermanos, debía de ser aislada o tenía una enfermedad ya crónica. En la lepra, según la historia, existían
dos clases de lepras. Una era la lepra tuberculoide, así se le llamaba, a la que era menos severa. Esta enfermedad, hermanos, afectaba los nervios de las personas, afectaba los músculos, era una manifestación que la persona, hermanos, podía tener esa enfermedad. La otra se llamaba lepromatosa, así se llamaba la otra enfermedad. Esa sí era severa y era una enfermedad ya considerada de muerte, en el sentido de que, hermanos, la persona básicamente era aislada, sacada de la sociedad, sacada de su familia. La familia ya no tenía un contacto con ellos porque la enfermedad era muy contagiosa. Ahora, por supuesto de que hay algunos elementos, hermanos, de razones o condiciones que se daban para que esta enfermedad surgiera, y en gran escala. Yo no sé si usted recuerda, hermanos, que a Jesús, cuando Jesús iba de camino, se encontró con 10 leprosos, ¿se acuerda? Amén. Eso significa que la enfermedad, hermanos, atacaba no solamente individualmente, sino por grupos. Entonces, estas personas que venían en grupo y que habían sido afectadas van a buscar un milagro de Dios, porque no había cura para ello excepto un milagro de Dios. Amén. En la Biblia encontramos una cantidad de personas, hermanos, que tenían esa bacteria, porque la lepra era una bacteria, hermanos amados, que afectaba todo el organismo humano. Ahora, las condiciones que se daban, en primer lugar, hermanos, las condiciones climatológicas eran muy malas en ese tiempo, de manera que eran muy severas y quizá más severas que en nuestro tiempo. El otro asunto era la escasa higiene que había, hermanos, en esos pueblos, pues ellos no tenían, hermanos, las condiciones que en nuestro tiempo, hermanos, nosotros hoy tenemos. En el pasado, acuérdense, le dije antes de Cristo, 1300 años esta manifestación de esta bacteria se había dado. Es decir, por eso en Moisés, si usted recuerda, Dios estipula, hermanos amados, leyes y normas de cómo se debe de tratar a un leproso, a una persona que posee esta enfermedad. Entonces, la escasa higiene y el clima afectaban para que esa bacteria se desarrollara fácilmente. Y en tercer lugar, los medios profilácticos, hermanos, que no existían. Era una falta de medios para poder tratar el asunto. Entonces, ahí es donde encontramos, hermanos, que la enfermedad es considerada muy severa. Las personas comenzaban a sentir dolores en sus músculos, se debilitaban sus músculos, sus nervios, hermanos, que los poseemos, hermanos, en todo el cuerpo. No hay una parte de nuestro cuerpo que no tenga nervios. A eso es lo que se le llama científicamente sensibilidad, donde a usted topa en lo caliente cualquier parte de su cuerpo y siente que se quemó. Yo no creo de que usted tenga una plancha aquí, ¿verdad?, y no sienta nada y empieza a sentir olor a carne quemada. No, sino que usted, en el momento que hay un contacto, hermanos, ya sea con el frío, el calor, o, hermanos, algo que vaya a dañar nuestro cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, uno siente que es afectado. Por supuesto que los dolores nuestros, puede ser que usted hermano, se meta un clavo en el pie. ¿Dónde siente el dolor usted? Si se mete un clavo en el pie, ¿a dónde lo siente? ¿Ah? En el corazón, dice. Se siente en el pie. Pero cuando el pie viene a reaccionar, ya ha llegado al cerebro. Todos nuestros nervios están conectados en el cerebro. Entonces, cuando usted se quema, usted, hermano, se hiere alguna parte de su cuerpo, el golpe va al cerebro. Es el que lo recibe de inmediato. Entonces el cerebro, como trabaja, gracias a Dios, perfectamente,
El cerebro rápido lo que hace es identificar la parte de nuestro cuerpo que fue afectada. Y lo que hace es mandar o emitir protección, hermanos, sobre el lugar donde ha sido afectado. Entonces, inmediatamente el cerebro comienza a trabajar en la parte afectada. El asunto de la lepra es que lo primero que afectaba, hermanos amados, eran los nervios. De manera que los nervios eran eliminados. ¿Usted ha ido, para no sentir dolor de muela, a que le calcinen un nervio? Hay personas que para que no le duela la muela lo que hacen es que le maten el nervio, así le llama la gente, que le maten el nervio. Lo que están haciendo es desconectarlo del cerebro, sencillamente. Entonces la persona puede ser que el diente le esté colgando así, no siente. Se come un elote y ahí lo dejó trabado. Y no sintió, pero es porque el nervio lo dejó o lo tiene ya eliminado. Entonces la lepra era una enfermedad tan severa, y cuando era crónica, que se manifestaba de los 5 a los 7 años. La persona que había sido o que tenía esa infección, o que tenía, hermanos amados, esa bacteria, su manifestación después de 5 años se daba, hermanos, en la debilitación de los músculos, y en segundo lugar, hermanos, afectaba los nervios. Lo que hacía era desconectarlos, porque la lepra era un cáncer que, hermanos, eliminaba todas las células, entonces las mataba, y es ahí donde el cerebro no tenía las condiciones de poder detectar de inmediato y protegerla. Cuando uno, hermanos, se da una herida en un dedo, usted ve que le sale sangre y uno se aflige porque dice, voy a botar mucha sangre. Fíjese que no, porque lo que nuestro cuerpo humano hace es que los vasos que fueron dañados, por supuesto que la sangre se bota y se manifiesta que tenemos sangre, pero los otros se cierran. Entonces usted solo se chupa, ¿sí? Yo eso hago. Yo nunca ando buscando que curitas y que no. Uno se chupa, y en nuestro país uno se echaba lodo y ahí se acabó todo. Y uno dice, ¿se detuvo? No, no se detuvo. Lo que pasa es que el cuerpo humano utilizó sus defensas. Entonces, en esta ocasión el cerebro no podía detectar, porque los nervios, que son la manera en que el cerebro detecta todo mal que pueda venir a nuestro cuerpo, eran eliminados. Entonces la lepra, hermano, comenzaba a generar dolores físicos, de manera de que habían partes de nuestros músculos, o de los músculos o de los huesos, que eran debilitados. Ahora, una era más severa que la otra, y por eso es que algunos que ya la tenían, llegaban al médico o al sacerdote, y el sacerdote les decía, no, puedes irte a tu casa, no hay ningún problema, no está muy desarrollada. Pero habían otras, hermanos, que se manifestaban por lesiones en la piel, se manifestaba con llagas en la piel, y eso, hermano, esa infección, hermanos amados, venía a generarles la muerte. Ahora note que no solamente se moría uno por una llaga, sino que el asunto es que la bacteria iba carcomiendo, de manera que habían mutilaciones, habían, hermanos, personas que perdían su brazo, perdían, hermanos, su pierna, e iban perdiendo miembro tras miembro, porque lo que esta bacteria hacía era ir pudriendo la parte del cuerpo, iba eliminando todas las defensas, y a la vez, hermanos amados, iba destruyendo toda protección que el mismo cuerpo tiene. Amén. Entonces nadie, fíjese bien, eso ya, con solo pensar que uno ya tenía lepra, solo eso, hermanos, psicológicamente a la persona la noqueaba. La persona ya sentía que, hermanos amados, lo iban a velar. Pero hay personas que al decirle, mire, usted tiene esta enfermedad, ya venía hasta el ataúd, ¿verdad? Entonces psicológicamente la persona ya se sentía mal. Pero note que aparte de ello, hermanos, ante la sociedad, hermanos, él era excluido, era sacado de la sociedad. Los familiares ya no podían tener contacto con él,
porque podían contagiarse. Esta enfermedad, hermanos, era contagiosa, de manera que tenían que ser aislados, sacados a un lugar donde se terminaran de pudrir. Ahí estaban pudriéndose las personas hasta que morían. Nadie, hermanos, se acercaba a aquel lugar sin protección. Y los alimentos que les llevaban a estas personas para que sobrevivieran, si algún familiar se acercaba a ellos, hermanos, debían de ser lanzados de partes lejas. No podían llegar al lugar de los leprosos. Amén, hermano. Amén. Entonces estas personas allí pasaban, hermanos, sufriendo sus dolores físicos, viendo cómo las partes de su cuerpo se iban deteriorando, iban arruinándose. Entonces la enfermedad era una enfermedad muy cruel. Y en la Biblia encontramos que Dios, hermanos amados, había puesto juicio sobre algunas personas al desobedecer a su palabra y al querer, hermanos amados, estar sobre o pasarse llevando los mandamientos de Dios. De manera que encontramos personas que solo con un milagro de Dios podían ser sanadas. Esta enfermedad, la que Dios ponía, como en algunas personas que habían desobedecido, era temporal, en el sentido de que Dios mismo les sanaba. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de María? María, la hermana de Moisés. María, la hermana de Moisés, comenzó a criticar a su hermano, a Aarón. Y cuando criticó a su hermano, porque Dios lo pone como sumo sacerdote, y le voy a explicar por qué. Si usted lee la Biblia, se dará cuenta que María quería arribar al título de sacerdotisa. María quería usurpar una posición que Dios no le había dado. Amén. Y cuando uno usurpa una posición donde Dios no se la ha dado, Dios se encarga de él. Entonces Dios, hermanos, dice la Biblia, le envió lepra a María. Y entonces María vio que estaba contagiada. Entonces el hermano al que ella había criticado por el sacerdocio, hermano, lo que hace es poner la petición delante de Dios. Y Moisés, su hermano mayor, también va y pone la petición delante de Dios. Y esto me lleva, hermanos, a que nosotros no debemos de alegrarnos del mal ajeno. Por mucho daño que le haya hecho una persona, usted no se puede alegrar porque le esté aconteciendo algo. Al contrario, aunque venga de Dios el juicio, hermanos, tenemos que clamar por estas personas. Entonces aquí, hermanos, ellos clamaron y Dios le devolvió la salud a María. La Biblia dice que cuando Moisés llegó ante Dios en el monte, dice que Dios le dijo a Moisés que metiera su mano aquí abajo. Y entonces cuando Moisés metió su mano, porque Moisés quería una prueba de que realmente era Dios el que le estaba hablando, entonces le dice, mete tu mano, pues. Y cuando metió su mano, ahora sácala. Y cuando la sacó leprosa. Y aquel se afligió, ¿verdad? Y le dice, vuelve a meterla. Y la volvió a meter. Y ya la sacó limpia. Entonces Dios le mostró que Dios era Dios. Y es Dios. Y seguirá siendo nuestro Dios. Aleluya. Entonces ahí Moisés ya no preguntó nada. Otro hombre que encontramos en la Biblia, que era sirio, era Naamán, ¿se acuerda? Leproso. Era un buen hombre, dice la escritura, pero era leproso. Entonces el problema es que él, hermanos amados, va a buscar la medicina. Y la medicina no se encontraba en ningún lugar más que por medio de la mano de Dios. Y la Biblia enseña cómo, hermanos amados, la lepra de Naamán fue limpia en aquel río. Amén, hermanos, por la palabra del profeta de Dios. Ahora, el criado o el que le servía en ese momento a Eliseo, dice la Biblia que se fue tras el hombre a pedirle paga. Y aquel hombre le dio vestidos, le dio algunas cosas. Entonces, cuando Eliseo vio, él no había cobrado, porque todo lo que viene de Dios es gratis. Aquí no se andan vendiendo las bendiciones de Dios, todo es gratis.
En la palabra de Dios no encontramos que Dios cobre, hermano, por una sanidad. Y entonces aquel Jesse, servidor de Eliseo, se va tras aquel hombre y le dice: mira, mi señor me ha dicho de que le dejes algunas cositas, ¿verdad? Y si me acaba de decir que no quiere nada. Pero está bien, te la voy a dar. Y se la da. Y cuando él regresa, entonces le dice Eliseo: la lepra que se le quitó a ese, ahora va a estar sobre ti. Y le cayó la lepra. Entonces él sintió como israelita, porque el gentil no podía sentir lo que sentía un israelita, porque el israelita conocía la ley de Dios y sabía que eso llegaba como una maldición, hermanos, sobre estas personas. En la Biblia, como le digo, encontramos una cantidad de personas que recibieron de parte del juicio de Dios, hermanos, esta enfermedad. Pero note, hermanos, que era por alguna desobediencia, porque la enfermedad es el fruto del pecado. Porque hay pecado en el hombre, la enfermedad nos afecta a todos. Y como dice Pablo en el libro de los Romanos, que por causa de ello la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, la enfermedad le llega a todo el mundo. Aquí no hay tales de que el pastor no se puede enfermar o que el anciano no se puede enfermar. No, si a todos nos llega. Pablo mismo decía: ¿quién enferma y yo no enfermo? Claro que yo enfermo. A Pablo le llegaba también la enfermedad. Es más, Pablo tenía una enfermedad que Dios no se la quiso curar nunca. Cuando le dijo Pablo al Señor: te he pedido 3 veces que me quites este aguijón de mi carne. Y entonces el Señor le dice: bástate mi gracia. Y es que muchas veces, hermano, cuando uno tiene una enfermedad, vive más cerca de Dios. No le gustó, ¿verdad? No le gusta estar cerca de Dios. Cuando uno tiene el mal, vive clamando a Dios, vive pidiendo misericordia, vive diciendo: Señor, ¿y cuándo me vas a sanar? Y entonces Dios, al vernos bien entregados, dice: no, pues no lo sano, porque se entrega más. Cuando le doy salud, solo es bailes, solo es patitas en la calle. Y entonces ahí es donde dura, hermanos, o se prolonga la manera, hermanos amados, de sanarnos. Amén, hermanos. Entonces es importante notar, hermanos, que esta enfermedad era cruel y las personas se desesperaban. Aparte, hermanos, de ser excluidas de la sociedad, las personas psicológicamente se sentían afectadas, porque en la ley de Moisés era una vergüenza tener, hermanos amados, a un enfermo de esa manera, porque todo el mundo lo veía como que una maldición estaba sobre esa familia. De manera que la familia no solamente lo abandonaba, lo sacaba, y al sacarlo, hermanos amados, algunos se olvidaban de ellos. No decían que tenían un familiar leproso. No decían a nadie. Imagínense que un muchacho se fuera a casar con una muchacha de otra familia. Él no podía decir: mi papá está leproso, porque aquella iba a tener miedo. Aquella iba a creer de que este muchacho, hermano, tenía algo congénito y que podía afectarle a ella. Entonces ellos se olvidaban de sus familiares. Entonces todo esto, hermano, imagínense que un hijo le diga a usted: no, pues ya no te quiero ni ver, leprosa o leproso, ya no te quiero ni ver. Eso es pesado, es duro. Eso quizás es más duro que la lepra. Sin embargo, eran sacados. Ahora, note, sacados de la sociedad. La familia no los quería, pero a la vez, hermanos, no tenían derecho de entrar a la ciudad ni al templo. No, estaban excluidos de la presencia de Dios. No podían estar en la presencia de Dios. Y eso sí es duro. No tenían derecho ni de entrar a la ciudad. Y es más, había todavía, hermanos, en la ley de Moisés, algo más vergonzoso. Cuando alguien tenía lepra y caminaba y veía a personas
ahí cerca tenían que gritar, según la ley de Moisés. Deuteronomio, hermano, menciona cómo debían de gritar. Ellos debían de decir: inmundo, soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Eso era una vergüenza, hermanos. Entonces la Biblia enseña que si la persona no gritaba inmundo, los que no tenían esa enfermedad tenían el derecho de recoger piedras y matarla a pedradas. Entonces la persona enferma, para que no lo mataran, no gritaba porque le gustaba decir que era inmundo, sino que para que no lo mataran a pedradas, comenzaba a gritar: inmundo, soy inmundo, soy inmundo. De manera que las personas inmediatamente se alejaban de ellos porque eran leprosos. Aparte de ello, la lepra iba carcomiendo, hermanos, sus carnes. A ellos se les veía literalmente los huesos y los llevaba hasta la muerte. Entonces cuando vio a Jesús, él sabía que el que venía ahí era el Hijo de Dios. Sabía que no tenía otra oportunidad, porque Dios a todos nos da una oportunidad. Dios siempre, hermanos, abre oportunidades para nosotros. Nosotros nos alejamos. Nosotros, hermanos, vivimos como queremos mientras tenemos salud. Pero Dios, hermano, nos enseña, como a este hombre, que al venir o al presentarse Él, debemos de hacer lo que Él hizo. Dice la Biblia: hincada su rodilla ante Cristo, porque ante Él se doblará toda rodilla, dice el apóstol Pablo, y toda lengua confesará que Jesús es Dios, para la honra del Padre. Dobló su rodilla al ver a Jesús, se le puso enfrente, no pidió audiencia, no le dijo a los discípulos: quiero verlo. Él, mire, hermano, es que cuando vieron que era leproso, todos salieron corriendo. Todos se apartaron. Si es que al ver a un leproso, nadie se acercaba. ¿Se acuerdan cuando vimos al que tenía el defecto físico? Este no era un defecto físico, este era una enfermedad. Cuando el ciego de nacimiento, Bartimeo, hermanos, el ciego, ¿se acuerdan de él? Ese fue el estudio de la semana pasada. Cuando él con su defecto físico decía: hijo de David, ten misericordia, lo apartaban y le decían: ahí estate quieto. Y dice que lo reprendían para que se callara. Pero cuando vieron al leproso, a este nadie se le acercó, porque veían el contagio, veían la enfermedad, veían la muerte caminando. Y entonces el único que se quedó firme fue Jesucristo. Aleluya. Se le pone de rodillas, y Jesús hizo algo que nadie jamás podría hacer. Dice la Biblia que Jesús lo tocó. Aleluya. Porque Jesús toca la enfermedad, toca lo podrido, toca al necesitado, toca, hermanos amados, lo que nadie se atreve a hacer. Él lo hace porque Él es Dios, Él es Señor de nuestra vida. Él es Señor de la enfermedad. Él es Señor de toda pestilencia. Él decide para dónde la manda. Él es Dios. Él la quita también. Así dice la Biblia. ¿Se acuerdan de Job? Cuando vino aquella sarna sobre su cuerpo. Dice Job: ¿acaso recibiremos el bien de Jehová y no el mal? Todo proviene de Él. El que se porta mal le cae, y el que se porta bien, el que le sirve a Él, el que ama su verdad, sepa que Dios lo va a mantener en salud siempre. Ahí andarán todos los virus, ahí vendrán las pestes virales, y usted dirá: ¿y yo por qué no me enfermo? Es que tomo Herbalife. No, señor. Tenemos a un Dios que cuida de nuestra vida, y la protección de Dios estará sobre nosotros.
Es que así está escrito. ¿Sabe qué dice la Biblia? En el día del mal, cuando venga sobre este pueblo, te esconderé en lo reservado de mi casa. Podrá llegar a otro, pero no a aquel, hermanos amados, que vive bajo obediencia. Y eso es importante notar. Por supuesto que este hombre tenía un mal, estaba condenado a muerte, y él llega, dobla su rodilla, que esa es la acción, hermanos, correcta ante Dios, ante Jesucristo, ante el Hijo de Dios. Doblar nuestras rodillas, sintiéndonos, hermanos, impotentes. No podemos hacer nada por nuestras situaciones, por nuestra alma, pero Él sí, hermanos, saca nuestra alma del hoyo cenagoso. Él es el único que puede librarnos. Y note que cuando Él llega, le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta de Jesús fue, dice la Biblia, oiga lo que dice Jesús, esto es lo más importante, teniendo que misericordia. Jesús teniendo misericordia. La misericordia de Dios es un atributo que debemos de amar. Es un atributo de Dios por el cual le damos honra y gloria a Él, porque Él ha tenido misericordia de nuestras almas. Teniendo misericordia de Él, extendió su mano. ¿Qué dice? ¿No tienen Biblia? ¿Qué dice ahí, hermana Leti? ¿Qué dice? Pero vamos a ver si la hermana trajo Biblia. ¿Qué dice? Le tocó. Tocó la podredumbre. Tocó, hermanos, la bacteria. Literalmente tocó al que se estaba pudriendo. Lo tocó. Esa acción de Dios, o esa acción, solo la puede hacer Dios. Nosotros, mire, yo he visto en la televisión, hasta los jugadores de fútbol así se hablan. ¿No los ha visto? Cuando se hablan, ustedes que miran, no sean que no vean fútbol, hermano. Así se hablan, porque no se quieren contagiar de alguna enfermedad que tenga el otro. Pero Jesús viene y lo toca y le dice: quiero, porque Dios siempre quiere. Dios siempre quiere el bien para nosotros. Dios siempre quiere mantenernos saludables. Dios quiere siempre hacer un milagro en nosotros. A estos, como en nuestro tiempo, hermanos, no había una oportunidad médica. La ciencia no estaba tan avanzada para poder sanar esta enfermedad. El que vivía porque recibía un milagro de Dios. Entonces dice la Biblia que inmediatamente cuando dijo la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Es, hermanos, con la palabra que Él hizo los cielos y la tierra. Él solo dijo la palabra, los cielos sean hechos y los cielos fueron hechos. Él solo dijo la palabra, las Pleiades sean hechas y las estrellas se pusieron donde Él las estableció. Los científicos locos son los que dicen que, hermanos, el universo y la galaxia son el fruto de una explosión que hubo y un montón de locuras que se inventan. Pero Dios le dijo: hermanos, a la lumbrera mayor, allí te vas a estar, y allí estás hasta el día de hoy. A eso le llamó al sol. A la lumbrera menor le llamó a la luna, y allí está. Hasta el día de hoy la tierra no se ha salido de su curso. Por eso es que los climas se repiten. Mientras vivamos así lo vamos a ver. Lo vamos a ver. En tal fecha siempre hace frío. Uno ya se va preparando, ya sabe que va a hacer frío. En tal fecha hay calor, porque Dios lo estableció así. Amén. El poder de la palabra.
Amén. Entonces, cuando dijo la palabra, el hombre fue limpio. Aleluya. Solo con la palabra de Dios el hombre puede ser limpio. Aleluya. Y solamente, hermanos, con la intervención divina nosotros podemos ser rescatados de esa enfermedad. Amén. Ahora, la enfermedad más grave es la lepra, hermanos, que existe en el alma. La lepra en las escrituras es considerada como el pecado. El pecado afecta todo nuestro ser, pero se manifiesta internamente en el alma. Comienza con el alma. Él no está interesado en tocarle un dedo, en tocarle un ojo. El pecado toca, hermanos, todo nuestro ser. Y esa lepra es otra donde solo un milagro de Dios, hermanos, puede obrar. Entonces, es ahí donde los males del alma, hermanos amados, pueden afectar también al hombre psicológicamente. ¿Usted sabe de dónde viene el estrés? De los males del alma. El estrés no viene porque usted tiene el intestino grueso, sucio. No, ahí le va a salir mareos, dolores de cabeza y otras enfermedades físicas. Pero el alma, hermanos amados, es algo intocable, es una parte inmaterial de nuestro ser, de manera que nadie puede, hermanos amados, tocarla. Sin embargo, el pecado llega hasta lo profundo. Llega, como dice la misma Biblia de la palabra, hasta lo profundo. Toca el alma y el espíritu y toca nuestra carne. Entonces, vemos a las personas cabizbajas, tristes. Es el pecado que les está afectando. Y la manifestación de nuestro rostro o de esa enfermedad se muestra por nuestras acciones, por nuestro rostro, la manera en que hablamos o nos conducimos. Y es ahí donde quiere llegar el Señor. Solamente a los pies de Cristo hay sanidad. Amén. Nadie puede redimirte del pecado. Nadie te puede ayudar. Ni el agua bendita, ni un santo, ni el sacerdote, ni el papa, nadie. Nadie. Nadie, porque ningún ser humano tiene la capacidad de librar a nadie del infierno. Nadie puede liberarte, nadie. Todas esas creencias son, como Jesús dijo, mandamientos de hombres. Que, hermanos amados, desde el tiempo de los fariseos se habían promulgado. Entonces, la gente que todavía cree en esas locuras, yo no entiendo cómo la gente, teniendo la palabra de Dios, todavía cree en eso. El asunto es que de ahí el único que te puede sacar es el Señor. El único que puede sanar nuestra alma es el Señor. Cuando uno está hastiado hasta los huesos, hermano, solo Dios puede sanarlo. Del estrés, ¿para qué va a que lo porrasee un chino? Ay, hermano, mira cómo siento la nuca, siento aquí que me duele. Y dice, vaya donde un chino, ese lo va a porrasear y lo dejan más molido a uno. Usted llevaba un dolor y trae todo el cuerpo dolido después. ¿Por qué mejor no viene a la presencia de Dios y le dice, Señor, quítame estas cargas? El único que puede introducir su mano y desarraigar la enfermedad del pecado en el alma es Dios. Cuando Dios hizo a Eva, dice la Biblia que Dios le dio un sueño profundo a Adán. Le abrió su costado, le sacó una costilla. Por eso es que las mujeres son hueso duro. Le saca la costilla. Y mire, forma a la mujer. Pero a Adán no le quedó ninguna señal en su carne. No tenía, hermanos, grapas ahí. O que dijeran, ah, de aquí te la sacaron. Dios es el único que hace ese milagro. Él introduce su mano en nuestro corazón, en nuestra alma. Él es el único que puede quitar
La lepra que no nos llevará a la muerte física, sino que nos llevará también a la segunda muerte que dice la Biblia, al infierno. Uno puede pasar en una iglesia 100 años y tener su alma enferma, pudiendo gozar de los atrios y de la bendición de Dios, y estar enfermo. Entonces es ahí donde solo Dios puede sanar. Esa lepra que carcome nuestros sentidos, que no nos deja dormir. ¿Cuántos de ustedes no pueden dormir ya tranquilos? Y dicen, voy a cambiar de cama. No es la cama, es que la almohada que tengo, a la almohada le echamos la culpa del mal interno que tenemos. Y no es así, usted lo sabe. Uno no hace memoria, no hace recuento diariamente. ¿Qué malo hice hoy? ¿Qué pensamientos malos pasaron hoy por mi cabeza? Entonces, ¿dónde está nuestro refugio? A los pies de Cristo. Dobló e hincada su rodilla, le dijo, si quieres, porque no lo merecemos. Por eso este hombre le dijo, si quieres. Él sabía que eso era fruto de sus faltas. Sabía que la enfermedad que le había llegado era fruto de su pecado. Tú por eso le dices a Jesús, si quieres. Y Él siempre quiere, hermano. Él es tan lindo, el Señor, que no importa el pecado que haya cometido una persona, Él siempre quiere librarnos. Amén. Siempre quiere sanarnos. Siempre quiere, hermanos, quitar toda falta, toda culpa. De manera que, hermanos, psicológicamente te puede sanar. Hay personas que tienen un mal y lo andan en la cabeza. Ahí lo andan. Y cuando me aparezca. Y ella anda luchando. Pero eso está en el alma. Está en el alma. Y el alma, hermanos, solo la puede limpiar el Señor. Los médicos han abierto a los muertos, a los que quedan muertos, lo abren para ver si encuentran el alma. No pueden. No puede. Es la parte inmaterial del ser, donde están asentadas todas nuestras emociones, deseos, proyectos y todo lo que se nos antoje. Ahí está en el alma. Y todo ello se manifiesta por medio de este cascarón viejo que tenemos, el cuerpo, que tanto lo chuleamos y lo cuidamos. Bueno, hay que bañarse, ¿verdad? Y mantenerlo limpio. Pero la idea es, hermanos, de que esa enfermedad va carcomiendo nuestra alma. Si no hay paz en tu corazón, el problema está en el alma. En tu alma. Si no puedes dormir tranquilo, dice, ay, es que debo tanto, y es que van a venir los deudos. No, tranquilízate, sana tu alma. ¿Y cómo se sana el alma? ¿Cómo se quita esa lepra que va carcomiendo todo nuestro ser? Porque carcome de adentro para afuera. Se manifiesta en rostros tristes, de angustia, de dolor, como era la lepra. Solamente a los pies de Cristo. No hay otra solución. No hay otra solución. Así como la lepra carcome hasta los huesos, así el pecado carcome también. Así como la lepra era incurable, así el pecado no tenía cura. No tiene. Nadie puede curar a nadie del pecado. Nadie puede quitar pecado. Nadie. Por eso Jesús se manifestó como Dios, como el Hijo de Dios. Porque sanaba a los enfermos y les decía, tus pecados te son perdonados. Y entonces los que conocían la ley decían, ¿quién es este para que perdone pecado? Si es el único que puede perdonar pecados es Dios. El único que puede quitar, desarraigar del alma ese mal es Dios. Él es Dios. Jesús es Dios. Amén. Él es el Hijo de Dios. El único que puede librarnos de la condenación eterna es Él. Los leprosos sabían que iban a morir físicamente, pero este tuvo una oportunidad. Nosotros también sabemos que debemos de morir. Y mientras vivamos, tenemos una oportunidad. Amén.
de ponernos a cuentas con Dios. Nadie te puede ayudar. Ni misas, ni rezos, ni irte a meter a un convento. Eso no ayuda. Solo tienes que hablar con Jesús. Aquel, los religiosos lo habían echado. Su familia lo había echado. La sociedad lo había echado. La ley le decía que era un inmundo. ¿A quién acudía, hermanos? ¿A quién podía acudir? Y para colmo de males, su cuerpo se estaba pudriendo, abandonado totalmente. ¿A quién podía acudir? Solo Jesús puede obrar de esa manera. Amén. Un milagro. La salvación es un milagro. Si Dios se fija en ti y toca tu corazón, es un milagro que Él quiere hacer en ti. Él siempre quiere. Por eso cuando uno viene a Él, solo hay que decirle: si quieres, Señor, límpiame. Y Él te dirá: claro que quiero. Sé limpio.